1880 China, un juego del estilo 1830 o 18XX, un juego no para novatos, diría yo para gente con cierta experiencia, un juego largo, un juego operativo. Digo que es para jugadores con experiencia porque la cantidad de reglas que tiene este juego, comparándolo con Poseidón, por ejemplo, o con 1830, que son juegos que yo personalmente recomiendo para personas que se inician en el estilo, es impresionante, es muy superior. Por el lado de cuánto dura, también es demasiado. Es decir, terminarlo en 6 horas en el periodo normal, que es cuando se vende el segundo tren 8, se gatilla en una última ronda accionaria y 3 rondas operativas, puede pasar 6, 7, 8 o más horas. Nosotros hemos tenido dificultades para terminar este juego. Entonces, este es el marco y el tipo de juego de que estamos hablando. Juego para ciertas personas con avanzada experiencia, que no tengan miedo de jugar un juego largo, con reglas un poquito más complejas o más complejas definitivamente que lo normal. ¿Por qué digo que es un juego del estilo operativo? Porque hay un desincentivo para hacer maniobras bursátiles o entre las empresas. Primero que nada, cuando se venden acciones, se pierden 5 pesos por cada acción que se venda. O sea, se pagan 5 pesos menos del valor actual. Todas las acciones del juego se venden y compran a valor actual, no al valor par. Segundo, porque no se pueden vender las cartas especiales, aquellas que se subastan al principio de la partida, a las empresas como para quitarle plata a las empresas y dejarlas en mala posición y eventualmente desprenderse de empresas. Y también se desmotiva porque a medida que las empresas van teniendo mayor valor accionario, hay bonos de 50, 100, 200, 300 pesos que se le agregan a la ruta que actualmente tiene la empresa. De tal manera que deshacerse de acciones buenas solamente para hacer una maniobra es bastante desmotivante. Tercero, las empresas están obligadas a tener un tren desde el momento mismo que quedan operables. Y al principio de la partida quedan operables con el 20% de las acciones puestas en poder del presidente. Más adelante, en época verde, 30%, 40% y 60%. Ahí hay una progresión rara también respecto de cuándo quedan operables. Y tienen que ser todas con acciones del presidente. Entonces, la posibilidad de tener una empresa fantasma para quitarle el dinero o los trenes ya no existe. Luego, hay un momento del juego, a partir de la época 4, del tren 4, donde ya no se pueden vender acciones por parte del presidente y los precios de las acciones quedan congelados. Es decir, a pesar de que uno vende acciones, no bajan un nivel por cada acción vendida, ni tampoco por el hecho de pagar dividendos avanzan hacia la derecha o por no pagar dividendos avanzan hacia la izquierda. Queda congelado porque llegamos a la época comunista dentro de China en el año 1949 y ahí se congela, se deja de priorizar lo privado. Y hasta el año 90, que es la época 6, me parece, recién ahí se reactiva el mercado, el jugador presidente puede vender acciones, etc. Entonces, el hecho de que durante la época 4 a 6 el presidente no pueda vender acciones significa que no se puede desprender de su empresa. Y por lo tanto también es un desincentivo para hacer maniobras. ¿Y por qué también es operativo? Primero que nada, a ver, las cartas especiales se subastan de una forma no como cascada a la 1830, sino que se subasta la P0, luego se subasta la P1, luego la P2, luego la P3. Bastante clásico eso. La persona que se quede con menos dinero luego va a empezar a comprar, a adquirir gratis una mini empresa, los inversores privados. Una mini empresa y todos van a elegir una mini empresa. Si somos 3 jugadores, de las 7 mini empresas se van a quedar con 3. Luego, en ese mismo orden, los jugadores pueden empezar a comprar acciones en alguna de las 14 empresas que hay en el juego. Típicamente se van a fundar unas 8 empresas, ¿cierto? Más adelante, cuando empiezan a hacerse las rondas operativas, primero que nada se pagan las cartas especiales, luego las mini empresas que la plata la retienen y solamente se van a transferir al jugador que tiene la mini empresa y se la va a transferir a una empresa del principal cuando se haga una unión de ferrocarriles de ambas y uno maneja ahí un poco los tiempos. Ahora, aquí otra cosa más interesante tiene este juego, que lo distingue y que ya es llamativo, es que el orden en que juegan las empresas no es el orden de valor accionario, sino que dependiendo del valor par. 100, 90, 80 o 70. Y hay 4 espacios para cada uno de esos valores. De tal manera que el que llega primero al valor 100, van a haber 4 empresas de valor 100 y de ahí las demás tendrán que ser de menor valor. Y eso también hace que sea una cosa interesante de apresurarse para abrir la empresa si uno quiere tener una empresa que capitalice con una cantidad de dinero importante. Luego tenemos también la situación de que las rondas operativas y rondas accionarias están determinadas por cómo se van deshaciendo los trenes.
a medida que se termina un tipo de tren, se va a producir una ronda accionaria, ¿cierto? Y luego se retoman las rondas operativas hasta que efectivamente desaparezca otro tipo de tren. Eventualmente puede desaparecer en forma automática un tren si es que pasa una ronda completa operativa y ninguna empresa compra un tren. Entonces en ese caso se elimina el tren actual, se gatilla una ronda accionaria, de tal manera que al principio de la partida, a diferencia de la mayoría de los juegos, pueden existir varias rondas operativas, no solamente una. Entonces eso también lo hace una cuestión interesante que de alguna manera viene a cambiar el pie donde se afirma este juego, que no es tanto en las maniobras bursátiles y de empresas, sino cómo voy jugando con esto de las rondas operativas, gatillando la ronda accionaria y cómo voy mejorando la posición de la empresa, porque mientras va mejorando, voy teniendo los bonos de 50, 100, 200 pesos por cada unión que yo haga como premio por estar en una buena posición. Por lo tanto, hay un desincentivo también para vender acciones de una empresa que está cada vez con mejores bonos. Así que un juego para expertos, podríamos decir. Un juego largo, hay que aceptar eso, un juego largo, un juego netamente operativo y que puede interesar a aquellos que están bajo ese perfil.